La historia de Job es una de las más antiguas y fascinantes de la Biblia. La figura de Job se presenta como un hombre justo, piadoso y próspero, que lo tiene todo. Sin embargo, su vida da un giro dramático cuando se enfrenta a una serie de pruebas devastadoras. Esta historia plantea la cuestión de por qué las personas buenas sufren, un tema que sigue resonando profundamente en la humanidad. Job es un hombre de gran riqueza, con una familia numerosa y muchos bienes. Tiene 7 hijos y 3 hijas, una gran cantidad de ganado y sirvientes. Más allá de su riqueza material, Job es conocido por su justicia y devoción a Dios. Ofrece sacrificios regularmente, no solo por sus propios pecados, sino también por los posibles errores de sus hijos. Job es la representación de un hombre con una vida perfecta, éxito, fe y una familia unida. Pero lo que destaca aún más en Job es su fidelidad y temor de Dios. Era respetado por su comunidad y considerado un ejemplo de rectitud. Sin embargo, este equilibrio entre riqueza, poder y fe está a punto de ser sacudido por una fuerza mucho mayor que él. La historia da un giro intrigante cuando Satanás, también conocido como el acusador, se presenta ante Dios y cuestiona la fidelidad de Job diciendo: ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias. Verás si no te maldice en tu propia cara. Dios, confiado en la integridad de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba. Con una única condición: no le quitarás la vida. Aquí comienza una serie de desgracias que se cienden sobre Job y su familia. En un solo día, la vida de Job cambia drásticamente. Recibe la noticia de que sus bueyes y asnos han sido robados, sus sirvientes asesinados, sus ovejas calcinadas por el fuego, y sus camellos robados por bandidos. Pero la tragedia no terminaría ahí. Un mensajero le informa que sus hijos e hijas han muerto aplastados cuando el viento derribó la casa en la que estaban. A pesar de esta serie de desastres, Job no maldice a Dios. En cambio, rasga sus vestiduras en señal de dolor, se afeita la cabeza y cae al suelo para adorar a Dios, diciendo una de las frases más memorables de la Biblia: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor ha dado, y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás, al ver que Job sigue siendo fiel, lleva las pruebas al siguiente nivel. Esta vez, Dios permite que Satanás toque el cuerpo de Job, pero no su vida. Job es afligido con llagas dolorosas de pies a cabeza. En este punto, su sufrimiento no solo es emocional, sino también físico. Job se sienta entre las cenizas, rasgando sus heridas con un trozo de teja, completamente abatido. Su esposa, viendo su estado, le dice: ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muere. Pero Job se niega y responde: aceptaremos el bien de parte de Dios y no el mal. Su firmeza y fe en medio de tanto sufrimiento es, sin duda, una de las razones por las que su historia ha perdurado a lo largo de los siglos. A medida que Job sufre, 3 de sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar vienen a visitarlo. Al principio, estos amigos muestran compasión, sentándose en silencio con Job durante 7 días y 7 noches, un gesto de duelo y solidaridad. Sin embargo, cuando finalmente comienzan a hablar, la conversación se convierte en un largo debate sobre la justicia de Dios y la causa del sufrimiento de Job. Elifaz, el primero en hablar, sugiere que el sufrimiento de Job es una consecuencia de algún pecado oculto. En su visión, Dios es justo y, por lo tanto, si Job está sufriendo, debe haber una razón divina. Bildad y Zofar, aunque con diferentes enfoques, comparten ideas similares. Job debe haber hecho algo malo para merecer tal castigo. Job, en su defensa, insiste en su inocencia. No niega la justicia de Dios, pero tampoco entiende por qué está siendo castigado tan severamente. Desesperado y confundido, Job clama a Dios directamente. Le ruega que le explique por qué está sufriendo de esa manera, ya que no puede entender la razón detrás de su dolor.
Job no solo busca consuelo, sino que también exige respuestas. Quiere saber por qué Dios, que es justo y bondadoso, permite que una persona inocente sufra tanto. Este es uno de los momentos más poderosos de la historia de Job. A través de su clamor, Job muestra a la humanidad en su forma más vulnerable. Alguien que, a pesar de su fe, lucha por encontrar sentido en medio del caos y el sufrimiento. A medida que la conversación entre Job y sus amigos se prolonga, aparece un nuevo personaje, Eliú, un hombre más joven que los tres amigos de Job. Eliú reprende tanto a Job como a sus amigos. A los amigos, les reprocha por no haber podido consolar a Job adecuadamente ni darle respuestas satisfactorias. A Job lo critica por atreverse a cuestionar la justicia de Dios. En su discurso, Eliú sugiere que el sufrimiento de Job puede ser una forma de disciplina o enseñanza, una forma de purificación en lugar de castigo. Eliú presenta una perspectiva diferente, sugiriendo que el sufrimiento puede tener un propósito más allá de lo que los humanos pueden comprender. Después de que Job y sus amigos pasan mucho tiempo discutiendo sobre el porqué de su sufrimiento, finalmente Dios responde a Job. Sin embargo, la respuesta de Dios es muy sorprendente. En lugar de darle una explicación directa sobre por qué está sufriendo, Dios le hace a Job una serie de preguntas que resaltan su propio poder y la grandeza de la creación. Dios empieza hablando desde un torbellino, lo que ya muestra su poder e importancia, y le pregunta a Job: «Dime dónde estabas cuando yo creé la tierra. ¿Acaso sabes cómo funcionan los cielos y las estrellas? ¿Puedes controlar los animales salvajes o las fuerzas de la naturaleza?». Con estas preguntas, Dios está diciendo, básicamente, que hay cosas en el universo que son demasiado grandes y complicadas para que los seres humanos las entiendan. Dios le está recordando a Job que Él es el creador de todo y que conoce todos los secretos del mundo, cosas que los humanos, como Job, no pueden comprender por completo. Job estaba sufriendo mucho y quería saber por qué le pasaban tantas desgracias, si él era una buena persona. En lugar de darle una respuesta simple, Dios lo lleva a pensar en lo pequeño que es el entendimiento humano frente a la inmensidad del universo y de la creación de Dios. Es como si le dijera: «Hay cosas que tú no puedes entender porque son demasiado grandes y complejas para ti». Esto no es para que Job se sienta mal o menospreciado, sino para que reconozca que el mundo tiene un orden más amplio y que no todo se puede entender desde una perspectiva humana. El mensaje clave de Dios es que no siempre podemos entender por qué suceden ciertas cosas, especialmente el sufrimiento. El universo es vasto y complejo, y hay un orden mayor que a veces no es visible para nosotros. Dios no le da una respuesta directa a Job sobre por qué sufrió, pero le deja claro que su papel como ser humano es confiar en que Dios tiene un plan más grande. Dios no está diciendo que el sufrimiento de Job no importe, sino que hay cosas más grandes y más allá de lo que los seres humanos pueden ver. A veces, el propósito del sufrimiento y los eventos difíciles de la vida no pueden ser comprendidos en el momento, pero eso no significa que no tengan sentido en el esquema general de las cosas. Al escuchar las palabras de Dios, Job no se siente castigado ni humillado. En cambio, se da cuenta de lo limitado que es su entendimiento. Se arrepiente de haber cuestionado a Dios y acepta que no siempre puede saber el porqué de todo. Job reconoce que el conocimiento y el poder de Dios son infinitos, mientras que él, como ser humano, tiene limitaciones. Esto lo lleva a aceptar su sufrimiento con humildad y renovada fe en Dios. Dios, al ver la sinceridad de Job, restaura su fortuna. Le da el doble de lo que había perdido. Y Job tiene nuevamente 7 hijos y 3 hijas. Vivió todavía 140 años después de sus pruebas y vio a sus hijos y a sus nietos hasta la 4ª generación. La historia de Job no solo representa a una persona fiel que soporta el sufrimiento, sino también a un ser humano que, como todos nosotros, busca entender el propósito detrás de sus pruebas y dolores. A lo largo de los siglos, filósofos, teólogos y estudiosos han debatido sobre el significado profundo de esta historia. Algunos ven en Job una representación de la lucha humana por entender la justicia divina.
Otros lo ven como un testimonio del poder de la fe y la resistencia del espíritu humano ante la adversidad. Independientemente de cómo se interprete, la historia de Job continúa resonando en una sociedad que sigue buscando respuestas a las preguntas más fundamentales sobre la vida, la fe y el sufrimiento. Para más contenido como este, da me gusta y suscríbete a nuestro canal.